Bueno, muchas gracias por haber venido. Dais motivo para que pueda explicar algo, compartir con vosotros, y como os conozco, la verdad es que me es, digamos, más, ¿cómo se llama? Me es muy grato, ¿no? Poder, digamos, compartir lo que voy a comentar o a compartir, ¿no? El risueño de la paz, como decía antes, es como lo que esperaríamos, lo que desearíamos, lo que querríamos en todo momento. Porque la paz, en realidad, es mucho. Es la paz en mí mismo, es la paz con mis hermanos y hermanas, es la paz con mi familia y, naturalmente, es la paz de la sociedad y del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero la paz tiene una raíz. Y esa raíz es la que nosotros tendríamos que trabajar. Y yo creo que, en ese sentido, las enseñanzas de los principios divinos dan unas claves bastante significativas para poder llegar a ser una realización de paz en mí mismo, ¿no? ¿En qué sentido no hay paz en mí mismo? En que miento, en que odio, en que engaño, en que soy egoísta, en que pienso mal de los demás, desprecio, tengo rencor, tengo resentimiento. Todo eso impide que tengamos paz en nosotros mismos. Por eso, cuando vemos los conflictos en la sociedad y en el mundo, vemos que es, digamos, el desenlace del odio, el desenlace del resentimiento, de los malos entendidos, ¿no? Y por tanto, cuando estos desenlaces se manifiestan verbalmente o con armas, pues originan catástrofes y destrucción, ¿no? El risueño de la paz es una poesía que he escrito yo, pero que fue a raíz, digamos, de una conversación muy interesante que tuve con la concejala de Cultura de Valdemorillo. Entonces, la concejala de Cultura, que se llama Inés, ¿no? Bueno, pues no me conocía, yo la había dejado anteriormente en mi libro, el libro que se llama Las claves de la historia, y la verdad es que quería conocerme, me llamó por teléfono, fui a visitarla, y tuvimos una conversación de valores muy bonita, ¿no? Y entonces, bueno, era tan interesante que me dicen, bueno, mira, yo estoy conectándome con todos los escritores de Valdemorillo, que por lo visto hay muchos escritores, y de Valdemorillo, vaya, las urbanizaciones, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, mira, José Manuel, es que me gustaría que escribieras una poesía que trate sobre la paz, porque voy a hacer un libro de todas las poesías de todos los escritores de Valdemorillo para que haya una poesía que hable sobre la paz, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que fue algo espiritualmente bueno, porque me dice la mujer, un poco más joven que yo, me dice, oye, José Manuel, ¿me das permiso para que te dé un abrazo? Y bueno, la verdad que es muy bonito porque esos son esos vínculos bueno, la verdad que yo creo que es una persona que se tiene a todo el mundo en su corazón, porque es una buena persona. Y la verdad que me ha alegrado mucho conocerla, y justamente me dice, mira, es que solamente tenemos 2 o 3 días para la poesía, por favor, escríbela esta noche. Y esta noche, efectivamente, cojo y la escribo. Y fue una especie de ráfaga de 5 minutos, ¿no? Y después, cuando la leo, digo, esto creo que no es una poesía, es lo que he escrito, pero no es una poesía. Pero después estuve viendo poesías de otras personas y digo, pero si parece ser que la poesía casi puede ser cualquier cosa, lo que tú pienses. Y entonces, bueno, pues así fue. Y entonces, antes, digamos, de describir un poco lo que yo pretendo explicar sobre los principios divinos, voy a leer la poesía, ¿no? El risueño de la paz. Paciencia, poder, posible, predispuesto, preludio de lo divino, pausadamente reflexivo,
profundamente sincero, justo, bueno y verdadero, paralelo al común de los sentidos, para todos o ninguno. Pacificados, apaciguados, armonizados, serenados, convivientes, por todos, para siempre, familiarmente. Paz y amor, amor y paz, amor con paz, paz con amor, indistintamente, como si fuera lo mismo el uno para el otro. El imperecedero anhelo de la paz susurra en nuestros corazones. La dignidad de ser quien somos rezuma nuestras conciencias y a pesar de los pesares, creeremos, soñaremos, miraremos en alto. Construirnos de verdades, de confianza en lo bueno, es como derribar fronteras, holocaustos y maldades. Si la paz es algo, es la vida misma, el amor sincero, la dignidad humana, la comprensión en uno mismo, la armonía en la familia y la sociabilidad digna de todos los pueblos y naciones. Somos una gran familia y nuestra casa es este mundo. La paz es y será el resultado del buen saber y la visión para saber hacerlo. Bueno, pues nada, esta es, digamos, la poesía y trabajarnos para la paz significa, como digo, pues ganar muchas verdades, hacer que las verdades sean parte de nuestra vida. ¿Y qué son los principios divinos para mí? Los principios divinos para mí podría decir que es la revelación al doctor Sam Myung-moon que me ha inspirado y que he encontrado soluciones para mi vida y mi comprensión. No quiero que lo veáis así, ¿vale? Yo creo que veis a Reverendo Moon como una persona que ha hecho gran sacrificio de sí mismo, de su vida y de todo lo que él ha aprendido, lo ha querido compartir con toda la humanidad. Y que en su entrañable comprensión de Dios y de la visión de la vida, lo ha querido transmitir a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, a sus hijas, a todas las personas. Yo no me imagino a Reverendo Moon un líder que me dice lo que tengo que hacer. Pero me ha enseñado a saber tomar decisiones por mí mismo, a comprenderme a mí mismo, a comprender a otras personas y a tener una visión de la vida. Yo os diría que todo lo que he estudiado en mi vida y todo lo que he aprendido son respuestas para mí, pero no han sido respuestas para comprender a los demás. Y cuando yo he conocido los principios divinos, he llegado a comprender esas respuestas que me permiten sintonizarme con los demás. En pocas palabras, podría deciros que todos los problemas que tenemos y que tenemos la humanidad son problemas de conflictos entre gente de buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos conciencia, todos deseamos el bien, pero no nos llevamos bien y no nos podemos comprender. ¿Vale? Entonces, ¿qué significan los principios divinos? Los principios divinos, la verdad, que dan la clave para algo significativo que verdaderamente puede ser una gran revolución para la sociedad y para el mundo. Los principios divinos enseñan de una forma lógica, científica, filosófica, razonable y práctica lo que es el principio y el fin. Voy a explicar esto, qué significa el principio y el fin. ¿Vale? Podemos decir que siempre estamos en el medio. ¿Vale? El medio significa que yo tengo razón, que tú no me entiendes y que yo no te comprendo. ¿Vale? El medio es el espacio de divagación entre las buenas intenciones y la imposibilidad de poder hacer algo grande o algo bueno o algo justo. Entonces, si no tenemos claro qué es el origen y el propósito de la vida, es imposible que nosotros podamos llegar a ser una realización personal. Entonces, el Reverendo Moon, en su investigación, en su dedicación, en su trabajo, en su sufrimiento, en realidad
desvela una serie de claves que yo siempre, cuando he estudiado el principio divino, me he preguntado, pero si me parece que yo ya lo sabía, pero nadie me lo había explicado para entenderlo. Lo sabía, pero no lo entendía. ¿Sabéis esas cosas que suele ocurrir? Que, si es que a mí me parecía que era así, pero gracias por explicármelo. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué ocurre? El principio es algo absoluto. Por ejemplo, la vida es absoluta. ¿Por qué? Existe. ¿Y por qué existe? Por una serie de leyes. Pero la vida tiene un propósito. Y funciona porque tiene un propósito. Y existe porque tiene un propósito. Y el ser humano también tiene un propósito. Entonces, si nosotros no tenemos claro el origen y el fin, la naturaleza original y el propósito, si no tenemos una identidad de quién soy, para qué estoy aquí, entonces me envuelvo en un engranaje de divagar. Entonces, el principio de las enseñanzas de los principios divinos clarifican cuál es la naturaleza del amor. La naturaleza de Dios. La naturaleza de la existencia. La naturaleza espiritual. La naturaleza física. Y la podemos describir de una forma muy comprensible. Pero cuando nosotros vemos la dinámica de la vida, podríamos vernos reflejados con los árboles, o con los animales, o con cualquier ser existente porque se parecen mucho a nosotros. ¿Comprende? Los árboles se parecen a nosotros en sus funciones. De hecho, los seres humanos somos como si fuéramos árboles, donde nuestras raíces están en el estómago, donde nuestros nutrientes están en las plantas que cogemos aquí. Simplemente que somos árboles que nos movemos. Pero eso no es suficiente. ¿Vale? Es decir, vivir no es la razón de ser de la vida. El ser humano, a diferencia del resto de los seres, es consciente. Se da cuenta. Podemos comprenderlo. Podemos definirlo. Y además podemos, actuar voluntariamente. El ser humano tiene unas características que están por encima del instinto y de las leyes físicas. Y esa es la naturaleza espiritual. La esencia de la vida es el amor. En las enseñanzas de los principios divinos se explica de que ese amor fue distorsionado por la caída humana. Esa explicación de la caída humana es una explicación significativa para comprender la enfermedad espiritual del ser humano. Porque la caída humana significa también el deterioro y la incapacidad de amar, de comprender el amor, de hacer que el amor sea la fuerza que impere en mí y sea la fuerza que yo pueda compartir con otros, Por tanto, cuando nosotros estudiamos el ideal original, que es un propósito ideal de amor que todos deseamos, estudiamos la naturaleza caída, la enfermedad que es evidente de que existe odio, de que existen guerras, de que existen luchas, de que existe destrucción y de que eso nos crea, una incertidumbre y un conflicto, de hecho nos desencaja, nos saca de quicio o es motivo, para despreciar a Dios, despreciar a las personas y despreciarnos a nosotros mismos, Porque eso, destruye nuestra propia realidad. Si a mí me da un golpe, me duele. Y entonces yo sé que me tengo que proteger de ese dolor, del fuego que me quema, o de alguien que me amenaza, o de lugares peligrosos donde puedo tener un accidente. Pero espiritualmente es lo mismo y es peor. Porque físicamente, tenemos una sensación
temporal. Por ejemplo, yo tengo hambre y como, pero ya no sigo comiendo porque no tengo hambre, ¿vale? Pero el espíritu es diferente. El espíritu tiene otra dinámica. Por ejemplo, si yo tengo resentimiento porque alguien me ha traicionado, eso no se me olvida. Y si yo no me libero, eso me quita el sueño. Y si no soy capaz de liberarme, soy capaz, digamos, de vengarme, de hacer daño, más daño a la persona que yo creo que me está haciendo daño a mí, ¿no? Entonces, eso es un problema espiritual que hay que comprenderlo, porque nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás. Y por tanto, si nosotros pensamos en el amor, la esencia de la vida, debería ser también el motivo esencial de nuestro comportamiento. Entonces, cuando pensamos en la relación con Dios, es la relación de sintonía, de aspectos comunes, de valores. Por eso, digamos, en la educación religiosa, lo más importante es purificarnos, es preparar nuestro corazón para que Dios pueda vivir. Porque si no estamos puros, no estamos dignos para que Dios pueda vivir en nuestros corazones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el doctor Samuel Moon es un apasionado del amor y también es un apasionado de la purificación de la humanidad y es un apasionado de buscar soluciones claras y concretas en todas las esferas de la vida. Y personalmente y muchos miembros del Movimiento de Unificación tenemos este compromiso. Y este compromiso nos une. Este compromiso nos permite tener esperanza y nos permite no solamente creer, sino comprender que es posible. Entonces, eso nos da mucha seguridad y nos da mucha confianza y a lo largo de las experiencias de nuestra vida entendemos evidentemente que estas enseñanzas son ciertas, ¿no? Por eso, digamos, existe el principio y el fin de forma natural, ¿vale? Existe el principio y el fin del proceso de purificación del ser humano y también de la historia humana, ¿no? Y en este proceso de purificación de la historia humana, nosotros estamos en la etapa final, en la etapa en donde todos los seres humanos podemos comprender de una forma sencilla y razonable esta condición y esta situación del ser humano, la situación de Dios como para poder relacionarnos personalmente y también para remover nuestras capacidades y hacer posible que el protagonismo del amor verdadero forme parte de nuestra forma de ser y de nuestro comportamiento, ¿no? Es una lucha, pero lo peor que puede haber es no saber cómo luchar, no saber qué armas tener, no tener armas para saber luchar y no comprender la solución o no comprender, digamos, cómo, digamos, resolver los problemas, ¿no? Por eso, cuando nosotros comprendemos los problemas, cuando sabemos la naturaleza de los problemas, en realidad estamos en la solución de los problemas, ¿no? Y en este sentido, estas enseñanzas van a procurar dar una respuesta que tiene, digamos, el potencial de poder unir todas las ideas religiosas, de poder hacer posible comprender la historia humana para resolver los enredos y los problemas históricos que han dado lugar a fronteras y a conflictos entre pueblos y naciones. Estas posibilidades existen hoy. Dios se revela en todos los tiempos de una manera apropiada de acuerdo a los tiempos. Y los tiempos en los que hoy vivimos son tiempos de comunicación. Son tiempos donde lo que pasa en cualquier parte del mundo, inmediatamente lo sabemos aquí. Y cualquier cosa que ocurre en cualquier parte del mundo nos afecta. Para bien o para mal. Entonces, todos podemos tener este tipo de conciencia universal. Por eso estas enseñanzas son verdaderamente revolucionarias. Y no son unas enseñanzas para aprenderlas intelectualmente y saberlo y Dios te bendice. No, no, no.
son unas enseñanzas que guían nuestra vida, que nos hacen recuperar nuestra propia identidad y que nos permite comprenderme a mí y a los demás, ¿no? Por eso, cuando nosotros tenemos claro lo que es el principio y lo que es el fin, dejamos de estar en el medio. Tenemos ideas claras, sabemos lo que queremos y trabajamos para ello. ¿Comprenden? No estamos en el medio. No estamos pendientes ni dependientes de lo que piense el presidente del gobierno o el jefe de mi empresa o cualquier otro. Sin embargo, tenemos que establecer relaciones armoniosas. ¿Comprendes? Relaciones armoniosas significa ser comprensivos para superar las adversidades y los problemas que tenemos, porque somos herederos de todo lo bueno y de todo lo malo. Entonces, cuando somos comprensivos, las cosas malas que no nos gustan de otras personas no nos afectan de la misma manera que si no somos comprensivos. Si no somos comprensivos, no querríamos estar con una persona que creemos que nos puede hacer daño. Pero si somos comprensivos, somos capaces de ayudar a esa persona que tiene dificultades y que puede solucionar sus problemas, que es un hijo de Dios, que es una persona que tiene que reconocer su dignidad, que es una persona que quiere y necesita liberarse. Y si yo tengo algo que aportar para que verdaderamente esto sea así, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre el bien y el mal. Y el bien tiene que tener identidad como para convencer. No de palabras, ¿comprendes? Sino de acción. Y el mal procura destruir, procura confundir, dividir y destruir. Esa es, digamos, la naturaleza del mal, ¿no? Por eso que cuando nosotros estudiamos estos principios divinos, estas enseñanzas del Dr. Samuel Moon, estamos estudiando una llave de esperanza para la humanidad, ¿no? No solamente mi esperanza. Esto no está en contra de las creencias tradicionales, no está en contra, digamos, de, ¿cómo diría yo?, mis creencias, sino es un complemento que nos ayuda, digamos, a superar muchas deficiencias que históricamente hemos tenido, ¿vale? Es decir, que Dios es un Dios de amor, es un Dios que ama a toda la humanidad y que busca la paz, que busca la armonía y que busca la comprensión entre los seres humanos. Pero eso no es lo que hemos tenido. Eso nunca lo ha habido. Es el ideal que nos gustaría que fuese. Y como no lo hemos comprendido, más fácil nos ha sido pensar que como Dios es todopoderoso, conceptualmente, pues Dios lo hará. ¿Vale? Nunca lo ha hecho. Y no hay nada bueno que haya en el mundo que Dios lo haya hecho. ¿Vale? En los seres humanos. Dios lo que nos da es la capacidad, la guía, la seguridad, la confianza, la enseñanza apropiada. Pero nosotros tenemos que ser responsables. Solamente niños menores de 7 años esperan que sus padres le preparen el desayuno. Pero más allá de 7 años, no es justo que los padres estén detrás de ti para darte lo que tú necesitas. Porque supuestamente estamos desarrollando nuestra capacidad. Por eso, Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo como su hijo, como heredero de sus atributos, como alguien que reflejaría a Dios, en voluntad, en creatividad, en amor, en comprensión, ¿no? Como había dicho antes, la caída humana destrozó el ideal del amor y nos separó de Dios. El vínculo del amor es el único vínculo que los seres humanos y Dios podemos tener. Y ese poder espiritual del amor de Dios con nosotros es el gran poder de Dios para resolver todos los problemas. Pero ese poder de Dios lo tenemos que traer nosotros porque seamos afines a que ese corazón de Dios pueda manifestarse.
¿Cómo llegamos a conocer ese corazón de Dios? Pues lo conocemos a través de establecer verdaderas relaciones los unos con los otros. Por ejemplo, si yo te respeto, el amor de Dios viene en esa capacidad de respeto que yo tengo. Si yo te comprendo, la comprensión de Dios viene en relación con esa comprensión que yo tengo. Y cuando yo más siento ese poder de Dios, más lo quiero. Por tanto, más te quiero comprender. Y cuanto más te puedo comprender, más amor de Dios llego a tener, ¿no? Y de esa forma desarrollamos la personalidad y el carácter hasta el punto que sabemos tomar las decisiones buenas constantemente. Pero en este proceso nos vamos a equivocar muchas veces. Y nos vamos a equivocar y nos vamos a arrepentir, vamos a aprender una lección, vamos a ser humildes y vamos a superar las adversidades para que ese amor de Dios cada vez sea más fuerte y más poderoso en nosotros y en nuestras vidas y en relación con todo lo que hagamos, ¿no? Y eso es una realidad y es una buena experiencia. Y es una experiencia real que todos podemos compartir. Hay muchas enseñanzas del Evangelio que no se pueden entender sin este tipo de experiencia. Por ejemplo, ¿de qué vale al hombre que gana el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué significa perder el alma? Significa que Dios no vive en mí, que no tengo amor, que no tengo comprensión, que no tengo respeto. Entonces gano el mundo entero a la fuerza, con dinero, con posición, con autoridad. Pero pierdo mi alma. ¿Por qué? Porque el alma es trascendental, es eterna. Y el mundo, la vida del mundo es temporal. Voy a dejar mi cuerpo, pero mi espíritu es para siempre. Y el espíritu que nosotros tenemos es el espíritu del niño desde que nació hasta la edad que tenemos. Y estamos en nuestra niñez, pero también podemos estar en nuestra madurez de la niñez. ¿Comprende? Y cada vez, digamos, vamos siendo más conscientes de las bendiciones de Dios cuando hacemos las cosas bien hechas, ¿no? Por eso tenemos que aprender a vivir una vida de corazón, donde Dios pueda vivir, ¿no? Y no es un asunto que la gente me tiene que comprender, me tiene que respetar. No, 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 no. Muchas veces cuando más adversidad tenemos, más razones tenemos para comprender el corazón de Dios, ¿no? Y estas cosas, la verdad es que yo en este sentido, el doctor Samuel Moon, que es el pionero y el fundador del movimiento de unificación y quien ha introducido estas enseñanzas de los principios divinos con una pluralidad impresionante, yo la verdad es que me siento muy conmovido por este tipo de personalidad, de paciencia, de coraje, de determinación, y sinceramente es un personaje, digamos, que para mí es un modelo, él y su esposa y su familia representando los problemas de la humanidad. ¿Por qué? Si nosotros, la familia es el ideal de Dios. ¿Por qué es el ideal del amor? Porque es el único lugar donde se genera el amor. Y es el único lugar donde aprendemos a amar. Por tanto, la familia que se perdió a causa de la caída es el asunto pendiente de la humanidad. Y el trabajo providencial es el trabajo de recuperar esa familia. Esa familia que podía haber sido la familia de Jesús, pero a Jesús lo crucificaron. Sin embargo, Jesús habló de una segunda llegada, habló de que la providencia seguiría, de que Él trabajaría espiritualmente, que ha trabajado espiritualmente, pero oyes, esto tiene un proceso y tiene un fin. La providencia tiene un fin, que es la liberación del ser humano. ¿De qué nos tenemos que liberar? De la ignorancia, de saber quién somos. Tenemos que liberarnos de Satán. ¿Por qué es difícil hablar de Satán? Es muy difícil hablar de Satán porque no lo vemos. Vemos sus consecuencias. Vemos el mal, vemos la guerra, vemos el odio.
pero no vemos a Satán. ¿Comprende? Y no vemos tampoco a Dios. ¿Cómo podríamos ver a Dios? Podríamos verlo en el amor verdadero, en las actitudes buenas de la gente, en los buenos ejemplos de los santos. Podríamos ver a Dios ahí. De hecho, son referencias en todas las religiones, ¿no? Para los budistas, Buda. Para nosotros, Jesús, pero también muchísimos santos. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que comprender esta realidad para separarnos de Satán y construir el ideal que Dios tiene planeado, que lo sabemos en nuestras propias conciencias. ¿Cuál es el ideal? No, Dios te lo está diciendo, Dios nos lo está diciendo porque tenemos una conciencia que se relaciona con Dios. ¿Comprenden? Entonces, si nosotros escucháramos nuestra conciencia, entonces nosotros sabríamos qué es el bien y el mal. Pero como estamos confundidos, estamos apagando nuestra conciencia, ¿no? Y apagamos nuestra conciencia con actos impuros, con pensamientos vanos, con vanas, ¿cómo se llaman? Con evasiones, ¿no? Vivimos una vida rutinaria sin darnos cuenta, no, nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Porque la vida rutinaria esconde los miedos, los temores, no queremos que nadie nos vea y hacemos que nuestro mundo sea cada vez más pequeño, porque esa es la vida rutinaria, ¿eh? De aquí para allá y de allá para aquí, ¿no? ¿Comprenden? Entonces, es porque no nos damos cuenta. Por eso tenemos que despertar, tenemos que conocer aquello que verdaderamente es grande en nosotros y tenemos que engrandecerlo porque lo podemos trabajar, ¿no? Y esa es, digamos, la misión de estas enseñanzas, es recuperar nuestra identidad original, es unir a los protestantes y a los católicos, ¿no? Es unir a los descendientes de Abraham, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, el mundo islámico, el mundo árabe y el mundo cristiano. Es unir todas las creencias religiosas, budistas, confucianistas, hinduistas, y reconocer la naturaleza original que Dios nos ha dado para poder llegar a ser sus hijos y ser una gran familia mundial. Entonces, yo sinceramente os invito a que estudiéis los principios divinos como unas enseñanzas nuevas, modernas, para el mundo intelectual y para el nuevo mundo que nos gustaría crear. Ese nuevo mundo está en nuestras manos. Ese gran mundo que queremos comienza con nosotros mismos, con nuestra propia recuperación, con nuestra propia identidad. Y como decía al principio, es importante que sepamos cuál es el principio y cuál es el fin. Y no estar en el medio, ¿vale? Porque en el medio nos vamos a pegar tortas. Nos vamos a dar golpes, nos vamos a hacer daño y además decimos que con razón, ¿vale? Es el mundo de la razón. Yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Entonces, nosotros tenemos que conquistar el mundo del corazón. Tenemos que descubrir el principio. Dios, nuestra identidad, nuestro origen, nuestro propósito de vida, nuestra razón de ser. ¿Comprenden? Y el fin, ser una realización de amor, ser un buen hombre o una buena mujer, ser una buena familia y vivir por un mundo mejor. Entonces, bueno, este es el tema. Es sinceramente invitaros a estudiar el principio divino. No es algo que yo realmente sepa profundamente. Es algo que constantemente estoy estudiando. Porque el principio divino no es una teoría que se aprende y ya está, sino es una enseñanza para reflexionar constantemente nosotros mismos. Y hay, digamos, como unas verdades estructurales que son elementales,
pero no significa conocerlas ni comprenderlas porque tú las sepas, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando decimos que tenemos que relacionarnos con Dios, bueno, pues relacionarnos con Dios no es saber que tienes que relacionarte con Dios. ¿Comprendes? Ni siquiera es hablar de Dios, ¿no? Relacionarse con Dios es que Dios confía en ti. Porque tú has ganado la confianza de Dios. Porque te estás esforzando tanto que Dios, no tienes que llamarle, va a venir a ti. ¿Comprenden? Y cuando el poder de Dios está en nosotros, nuestro deseo de ayudar a los demás es natural. ¿Comprende? Como esa persona que se está ahogando y viene alguien y dice, uy, va, se tira sin darse cuenta de que se está tirando y después le preguntan, oye, ¿pero qué pensaste con decir? No lo sé, no pensé nada. Simplemente vi que se estaba ahogando y no lo pensé dos veces. ¡Pum! Bueno, pues esa conciencia hay que despertarla. Ese poder grande que existe en el ser humano tiene que, digamos, relevarse, ¿no? Engrandecerse y purificarse. Por eso nosotros damos un estudio del principio divino para tomar responsabilidad, para que verdaderamente comprendamos todos los enlaces y relaciones y situaciones históricas que se pueden desenredar para resolver, ¿no? Y esa es, digamos, mi propuesta para que hagamos de una forma muy ordenada un estudio esquemático, pero que verdaderamente es relevante porque nos toca, digamos, unos puntos claves que podemos trabajar constantemente en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, saber que existe un espíritu. ¿Cómo es el espíritu? ¿Cómo es el mundo espiritual? Saber que existe conciencia. ¿Cómo es la conciencia? Saber que existe una naturaleza caída. ¿En qué consiste esa naturaleza caída? Saber que Dios está detrás de todo lo que nosotros deseamos y que va por delante de todo lo que nos proponemos si es bueno. Si es bueno lo que nosotros proponemos, Dios ya está delante. Ya está antes de que yo llegue. Pero si es egoísta, si es malintencionado, si es pretencioso, si es prepotente, entonces es diferente. Y incluso nos podemos enfadar con Dios porque decimos, bueno, he hecho esto, y tú no haces nada por mí. Pues nada, hemos perdido la batalla porque no sabemos ni qué es Dios, ni sabemos nada. ¿Comprenden? Por eso, digamos, Jesús se enfadaba mucho con los fariseos, porque claro, los fariseos hacían todas las condiciones que decían en el Antiguo Testamento. Y oraban y se daban golpes en la frente y metían unas verdades en una cajita para que no se les escapasen y se pudieran meter en la frente. Tenían, digamos, las enseñanzas en las solapas de las chaquetas. Y entonces, bueno, pensaban que eran más verdaderos que los que no eran fariseos. Bueno, también en nuestra sociedad tenemos mucha gente así, ¿no? Mucha gente que por conocer muy bien la Biblia son superiores a ti, a mí o a otra persona que no conocen tan bien la Biblia como ellos. Y la Biblia está bien, pero hay uno de los mandamientos que yo siempre digo que es el mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, que es uno de los mandamientos que más se ignora y que más erramos, y es no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿vale? No tomarás el nombre de Dios en vano significa que habitualmente estamos tomando el nombre de Dios en vano, y que utilizamos a Dios para todo, para mi conveniencia, políticamente, y la bandera, digamos, de mi, ejército, ¿no? Entonces, bueno, pues os recordáis que siempre se bendecían las Fuerzas Armadas que iban a luchar contra los otros, ¿no? Y os doy la bendición para que Dios os proteja, ¿vale? Eso está lejos de Dios. Eso no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Esa no es ninguna solución. Nos hemos confundido, ¿vale? Nos hemos confundido porque todos los seres humanos son una creación de Dios. Y por malo que nos parezca y por lo errado que haya sido, esa persona tiene la capacidad de cambiar radicalmente porque tiene conciencia y tenemos que ver cómo amarle, cómo quererle y cómo ayudarle para librarle de todas estas, situaciones, ¿no? Entonces, yo os invito a que forméis parte de este ejército
del amor verdadero. Bueno, perdón, no es que sea esto, ¿no? Pero si nos unimos, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y las personas que nos parecen exteriormente incapacitadas o no valiosas, no es cierto. Cuando estamos unidos, todos tenemos el mismo valor, ¿no? Porque cuando hay amor, todo, digamos, se eleva al estándar del amor, ¿no? Por eso, la familia, desde el punto de vista de lo que es la familia, desde el punto de vista ideal, todos son iguales, ¿comprenden? La igualdad es la capacidad de amar que tenemos los unos con los otros. Los hermanos pequeños, los medianos y los mayores, ¿no? Y todos se relacionan, y todos se benefician, y todos se protegen, ¿no? Por eso tenemos que hacer un mundo mejor, queriendo llegar a ser hijos verdaderos, hijos de Dios, personas donde Dios pueda vivir. Entonces, yo os invito de verdad para que hagamos un estudio junto con Mario, que es el profesor. No soy el único. Y yo desde luego le voy a apoyar, ¿sabes? Él didácticamente sabe explicar muy bien el principio divino. Y esa explicación didáctica, ese esqueleto, ese esquema, es buenísimo, porque nos da, digamos, respuestas lógicas y también intelectuales de acontecimientos que nunca han tenido antes una explicación, ¿no? Y el propósito no es ni más ni menos que crear más unidad, de unir diferencias y sinceramente, de que Dios pueda sinceramente trabajar con cada uno de nosotros, ¿no?